Los operadores de las líneas de emergencia tienen un trabajo complicado. Al conectarse al sistema, acceden a una parte oscura y siniestra del mundo. Crímenes, horribles accidentes, historias de dolor e infortunio. Algunas de las llamadas que toman se quedan con ellos para siempre. Para muestra, esta noche les compartiremos varias experiencias que nos han contado los operadores de distintos centros de atención. Te habla Conejo Negro. Lo que escucharás a continuación puede ser bastante fuerte para personas sensibles, por lo que se recomienda discreción. Permíteme ayudarte con la ambientación. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Recibí una llamada al cuarto para las 9 de la noche. Recuerdo bien la hora porque ya estaba contando los minutos para cerrar sesión y bajar a checar mi salida. La persona en la línea se oía bastante agitada. La conmoción le impedía tranquilizarse. Su respiración se escuchaba fuerte en el auricular. Antes de comenzar la conversación, le pedí que retirara el teléfono de su boca. Inmediatamente le pedí su nombre y su dirección. Le costó trabajo compartirme los datos correctos de su ubicación, y no era para menos. Alguien había entrado a su casa. Cuando terminé de capturar la información esencial, mandé la alerta a los servicios de seguridad. Una patrulla va en camino. Por favor, permanezca a buen resguardo mientras llega la ayuda. La mujer me dijo que estaba escondida en el closet de su recámara. Después permaneció callada por un rato, pero su respiración se seguía escuchando muy cerca de la bocina del teléfono. Señorita, ¿me puede decir si ya hizo contacto visual con el intruso? ¿Sabe si está armado? La joven me respondió de inmediato. Sí, está en mi recámara, a unos metros, sentado en el borde de la cama. ¿Puede hacer contacto visual con él?, le pregunté. Sollozando, la muchacha me respondió que no, pero que aún así sabía que él estaba en la cama. No demoró mucho la patrulla. La sirena se escuchó a lo lejos. Antes de que la muchacha colgara, me pidió que de favor no despertaran a la señora en la sala. Eso último cambiaba por completo la situación. Tenía que alertar a los patrulleros de que además de la joven, había una mujer mayor en la planta baja. Fue imposible comunicarme con ellos. Cuando por fin me devolvieron la llamada, me dijeron que entraron a la casa y que no pudieron evitar encontrarse con una mujer de edad avanzada en la sala. La señora no sabía qué hacían los policías en su domicilio. Subieron a la recámara indicada, abrieron la puerta y no encontraron nada al principio. Abrieron la puerta del closet y encontraron a un hombre ahorcado. La soga amarrada a su cuello se sujetaba del tubo de metal donde se cuelgan los ganchos de ropa. Me imaginé de inmediato la escena. A menos que el tubo estuviera muy alto, el hombre no lograría despegarse ni un poco del suelo. El oficial entonces me dijo que el hombre tenía amarradas las piernas. Sus talones tocaban los muslos y las rodillas apuntaban hacia el piso del closet. La muchacha que había llamado por teléfono no estaba en la casa. Eso no fue lo más extraño u horroroso. Los policías le preguntaron a la anciana por la muchacha que hizo la llamada. La señora dijo que vivía sola y que jamás escuchó ruido alguno. La llamada terminó y entonces pude cerrar la sesión para retirarme a mi casa. El extraño caso se quedó en mi mente por el resto de la noche.
Tiempo después me enteré que no encontraron evidencia de que en esa casa hubiera alguien más además de la señora y el intruso. Lo que encontraron fue una taza de café a la mitad y una mancha de labial rojo en el borde. ¿Y sabes algo? Esa taza con esa mancha es algo recurrente en extrañas escenas del crimen donde la víctima en realidad había sido el victimario. 2. Se reciben cientos de llamadas de broma, reportes falsos, direcciones equivocadas, falsas alarmas. Pero a finales de 2001 recibí una llamada extraña que me ha afectado por años. Quisiera que se tratara de una complicada broma, pero hasta el día de hoy no he encontrado explicación. El teléfono sonó y la llamada se conectó al instante. Del otro lado, un hombre muy tranquilo me dijo que su esposa se había pegado un tiro. Pedí más información, la indispensable y hasta un poco más. Me tenía muy intrigado lo que estaba escuchando por diversos motivos. Además de la serenidad con la que hablaba aquel sujeto, se escuchaban risas de fondo. Por el tono de voz de la persona, parecía que no se trataba de una emergencia real. Casi podría jurar que todo lo que estaba escuchando provenía de una grabación. Lo interrumpí para pedirle la dirección. El hombre titubeó un poco y entonces me dijo la colonia, la calle y por último, el número de mi casa. Identifiqué inmediatamente la ubicación, pero le pedí que lo repitiera porque di por hecho que había oído mal. La segunda vez, ese hombre me confirmó exactamente lo que me había causado gran sorpresa. Alguien estaba llamando desde el interior de mi casa. Para prueba, el número telefónico que apareció en la pantalla de la computadora. Número por número corroboré que se trataba de la línea instalada en mi domicilio. Traté de adivinar la voz y también comencé a intentar descifrar cuál era la probabilidad de que yo contestara esa llamada, especialmente cuando llegan decenas de solicitudes que se responden al mismo tiempo. Mandé a la patrulla mientras intentaba enviar mensaje a uno de mis vecinos. La idea era que se asomaran cuando menos por la ventana para decirme si en realidad estaba ocurriendo algo, especialmente porque en esa casa nadie vive además de mí. La llamada de aquel hombre en mi casa se colgó antes de que llegaran los elementos de seguridad. Seguí con mi trabajo, pero me fue imposible concentrarme. Solo podía pensar en una cosa. Afortunadamente la jornada se me pasó muy rápido, pues estuve atendiendo una llamada tras de otra. Llegué a mi casa al despuntar el alba, metí la llave a la cerradura y abrí con cuidado la puerta. Lo primero que percibieron mis sentidos fue el olor a pólvora en la sala. Encendí las luces con temor, pero no encontré a nadie. Revisé toda la casa antes de dar por hecho que me encontraba solo. Lo que vi al bajar de nuevo a la sala es algo que había ignorado al entrar. En la mesa de centro había un arma, una pistola que yo identificaba como mía, pero que debería estar a buen resguardo en un escondite designado. No la quise tocar para no dejar mis huellas en ella, pues desconocía quién la había encontrado y quién la había disparado al interior de mi casa. El misterio no terminó ahí, a pesar de que nunca había nadie dentro y de que las puertas y ventanas no presentaban signos de haber sido forzadas. Cerré bien las cortinas y me eché a dormir el resto de la mañana. Más o menos a mediodía me despertaron las risas, terroríficas risas grabadas como las de la llamada.
Después de eso, jamás encontré explicación y nunca más volvió a suceder. 3. Me dijo que tenía 46 años y que vivía sola en una casa al sur de la ciudad. Reconocí inmediatamente la colonia, pues mi abuela vivía a unas calles. Los terrenos y las casas en esa zona son muy grandes. La mujer que llamó al centro de atención decía que escuchaba el llanto de un bebé en la casa. Lo había estado buscando toda la tarde, pero en cuanto anocheció y refrescó el ambiente, se le hizo imposible continuar. Pensaba que alguien había abandonado al pequeño dentro de la propiedad, probablemente en algún agujero en la casa o en el patio, tal vez en un balcón o en alguna jardinera. La señora se escuchaba preocupada y también asustada. Estaba solicitando a una patrulla, una ambulancia o a los bomberos, cualquiera que pudiera ayudar a salvarle la vida al bebé. Por teléfono, antes de colgar y después de haber recopilado la información suficiente, le dije que no se preocupara y que esperara en la entrada de su domicilio a que llegara la ayuda. Cuando ellos arribaron al lugar, encontraron la puerta de la propiedad semiabierta. Uno de los policías se asomó al interior. Del otro lado del pesado portón de madera había un amplio patio, bastante oscuro, con una única luz que salía del pasto, iluminando tenuemente el fondo. A unos pasos de la puerta, escondida bajo la sombra de un árbol, estaba una mujer mayor, sentada en el suelo, sollozando. Los oficiales entraron al domicilio y encontraron a una señora cubriéndose con dolor las heridas. Tenía profundos rasguños en ambos brazos, un golpe en la mejilla y las ropas rasgadas. Dijo que estaba buscando en el patio, siguiendo el ruido del llanto de un bebé. Llegó con una linterna hasta el final de la propiedad. Ahí, entre los arbustos, había algo. Una criatura que la luz no pudo iluminar. Esa cosa le saltó encima y la atacó. Claramente no se trataba de un bebé, pero tampoco ninguna criatura conocida, nada cercano a un perro o a un gato, ni siquiera a un roedor. La mujer lo describió como si estuviera hablando de un demonio. Lo cierto es que la mujer no estaba mintiendo. Los policías escucharon el llanto de un bebé al fondo, donde la señora había señalado anteriormente, donde estaba la linterna tirada, que por cierto, se apagó luego de que todos escucharon nuevamente los gemidos de un bebé. Uno de ellos también creyó haber visto una figura que por una fracción de segundo atravesó de un punto oscuro del patio a otro aún más oscuro. Se llamó al centro de control de fauna antes de que llegara la ambulancia. Entre todos esperaron solo unos minutos hasta que por fin los paramédicos pudieron brindar atención y curaciones a la persona herida. Era necesario llevarla a un hospital para ponerle puntos de sutura a una de las heridas, pero antes de que cerraran la puerta, ella le pidió a los policías que tuvieran cuidado, porque eso que la atacó definitivamente no era un niño. Ni siquiera era algo humano. La señora lo había visto directamente a los ojos. 4. Por segunda ocasión en menos de 2 meses, recibimos el aviso de la central con los datos de una misma vivienda en llamas. Por esos años, yo estuve encargada de mandar los camiones de la estación al lugar del incendio. Esa tarde encendí las alarmas y di el aviso.
Los compañeros abandonaron la unidad en menos de 5 minutos. Volvieron mucho más tarde con la noticia de que sí, había sido la misma casa y el incendio nuevamente se había originado en una de las recámaras del segundo piso. Ellos decían que al igual que la vez pasada, no hubo heridos, pero sí quedó un desastre en la casa, prácticamente inhabitable, como la última vez. En 2 meses, la familia hizo un esfuerzo extraordinario para reparar la casa a partir del primer incidente. Entonces, pasaron 2 meses y volvimos a recibir la misma solicitud de ayuda. Los compañeros actúan con gusto, es su vocación salvar vidas y en la medida de lo posible evitar que el incendio devore toda la casa. Y en situaciones extremas, que haga desaparecer el vecindario, pero es muy extraño que suceda algo así en tan corto lapso de tiempo. 3 incendios en la misma casa en menos de medio año. A Joaquín le tocó levantar los datos en el sitio. Por tercera vez le preguntó a la misma persona por el origen del fuego, queriendo averiguar si el incendio había sido provocado. Era evidente que todos pensaban, incluyendo los habitantes de la calle, que había sido provocado por la señora. La llamada para solicitar el apoyo de los bomberos no la hacía ella, sino algún vecino que despertaba por el humo, por el rugido de las llamas. Cuando mis compañeros extinguieron el fuego, la mujer entró al domicilio y salió con un jarrón de cerámica. Dicen que se veía muy avergonzada. Antes de que los bomberos se retiraran, ella les agradeció el apoyo y les extendió el objeto que traía en sus manos, que, a juzgar por lo que se veía, parecía muy valioso. Yo vi el jarrón cuando regresaron a la estación. Parecía un objeto de colección, con mucho detalle, con hermosas y brillantes líneas doradas en los bordes. La tapa tenía un curioso mecanismo que lo mantenía cerrado, aun y cuando el jarrón no estuviera colocado verticalmente. El interior estaba semivacío, pero aún quedaban dentro cenizas adheridas a las paredes del objeto. A nadie se le ocurrió que ese jarrón en realidad era una urna funeraria. Un regalo bastante macabro. Nadie lo reclamó como propio y el jarrón fue puesto en una vitrina junto con algunos trofeos que el departamento había ganado en torneos de fútbol. Exactamente 2 meses después se produjo un incendio en la recepción de nuestra estación de bomberos, mismo que fue combatido al instante. Lo curioso es que el fuego se originó en la vitrina donde estaba el jarrón. No tengo absoluta idea de lo que sucedió con ese objeto después del incidente. De lo que estoy segura es de que uno de mis compañeros se lo llevó muy lejos de la estación. Escalofriante, ¿no crees? Mandamos saludos a todas y a todos los que nos sintonizaron en esta particularmente oscura noche, pero sobre todo a los operadores telefónicos que nos compartieron sus experiencias. También queremos agradecer a todos los profesionales de servicios de rescate que arriesgan su vida para mantenernos a salvo. Nos escuchamos el próximo domingo con un combo de experiencias ocurridas en los traslados de ambulancias. Alguien te observa en la oscuridad.